buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Como les había comentado la semana pasada, pues en esta semana solo vamos a tener clase en línea el día de hoy. Mañana ya no tendremos clase en línea. Los contenidos pues los voy a dejar ahí habilitados en la plataforma de aulas virtuales para que ustedes pues los puedan desarrollar conforme vayan teniendo la disponibilidad entre hoy y mañana. La semana pasada pues les había dejado habilitados algunas tareas o algunas evaluaciones dentro de la plataforma Netaca de Cisco. Voy a revisar ahorita o vamos a revisar ahorita cuáles son esas tareas que tenemos aún pendientes. Como les había dicho, para la siguiente semana ya tenemos que tener terminado todo de Netacad en relación a las evaluaciones para que ustedes pues puedan desarrollar o más bien descargar su certificado de aprobación de este curso dentro de Netacad, ¿verdad? Vamos a venir por acá a revisar cuáles son las evaluaciones que aún nos hacen falta completar. Aquí tenemos la evaluación desde la evaluación del capítulo 1, vamos a ver, que aquí la tendríamos. Evaluación del capítulo 1, 2, 3 y así sucesivamente. Tenemos acá pues todas nuestras evaluaciones ya completadas. Si hay alguno que le hace falta alguna evaluación, pues me lo puede comentar para que yo se la pueda activar y de esta forma pues pueda concluir su evaluación. Vamos a ver por acá, ya íbamos hasta, muy bien, en esta evaluación. Esta es la evaluación de punto de control. En la evaluación de punto de control únicamente la ha realizado Mayerly y la ha realizado Milter. Recuerden que estas evaluaciones yo se las dejé habilitadas para que estén hasta el día de mañana. O sea que a los que no la han realizado, en el caso de Odalis, en el caso de Byron, de Diana, de Fernando, de José, que son los que tenemos aún activos, la tienen que realizar entre hoy y mañana. Lo voy a apuntar de una vez para compartírselos más adelante a través del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá, evaluación, punto de control. ¿Quiénes la tienen pendiente? La tendría pendiente Odalis y tienen de hoy a mañana para realizarla. Byron, Diana, Fernando, sí. Muy bien. Entonces ellos tendrían pendientes la evaluación de punto de control. Luego vamos acá. Aquí tenemos la otra. Evaluación del capítulo 10. ¿Quiénes tienen pendiente la evaluación del capítulo 10? Evaluación capítulo 10. En este caso tendríamos pendiente por realizar, lo tiene pendiente Byron, Diana, Fernando, José sí ya la realizó. Muy bien, ellos tres serían los que tendrían pendiente esa evaluación. La siguiente, que sería la evaluación del capítulo número 11. Capítulo número 11. Vamos a verificar por acá. Evaluación. Capítulo 11. La tiene pendiente entonces Odalis. Luego la tendría pendiente Byron, Diana, Fernando, José. Ellos serían entonces los que tienen pendiente la evaluación del capítulo 11. Si no estoy mal, pues hasta ahí habíamos habilitado, o también habíamos habilitado la del capítulo 12. Vamos a ver la evaluación del capítulo 12. Evaluación, capítulo 12. Y de la misma forma, pues Odalis la tiene pendiente, Byron, Diana, Fernando. Ahí tendríamos también pendiente a José. Evaluación capítulo 12. El capítulo 13 todos lo tienen. Y entonces nos quedaría por habilitar la evaluación del capítulo 14
la evaluación final de práctica y la evaluación final. Muy bien, entonces les voy a activar, en este momento les voy a activar el examen del capítulo 14, la evaluación final de práctica y la evaluación final. Que serían en este caso, pues las evaluaciones que tenemos pendientes para Diana, José y Byron, que veo que ya están conectados por acá. En el caso de ustedes, pues les hace falta, que solo tienen de hoy a mañana para poderlo realizar, la evaluación de punto de control, la evaluación del capítulo 10, evaluación del capítulo 11 y la evaluación del capítulo 12. En el caso de José, pues solo la evaluación del capítulo 10 ya está realizada, las otras tres están pendientes. Entonces, Byron y Diana, trabajemos estas 4 evaluaciones entre hoy y mañana, que es cuando todavía están habilitadas, ¿verdad? Si tuvieran alguna dificultad porque se les ha bloqueado o porque no aparecen habilitadas, me avisan y yo se las voy a habilitar. Y entonces de una vez voy a habilitar las 3 más que nos hacen falta, que es examen del capítulo 14, el examen final de práctica y el examen final. Voy a venir acá y vamos a activar entonces la evaluación, examen del capítulo 14. Vamos a activarlo desde el día de hoy y lo vamos a dejar activado para el siguiente viernes, que sería 4 de diciembre, a la medianoche, 11:59 p.m. Tienen 2 oportunidades para poderlo realizar y les voy a dejar activado únicamente el formulario en español. Evaluación del capítulo 14, entonces ya está activada también. En el caso de Mayerly, que ya tiene todas las demás, pues ya puede empezar a trabajar esta, ¿verdad? Para los que no la han realizado, entonces las principales o las primordiales serían evaluación de punto de control, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12, que son las que se cierran mañana. Ahora las que estoy activando ahorita todavía tienen chance para la próxima semana para realizar. Entonces vamos a activar también del examen final de práctica. De igual forma, este va a quedar activado desde hoy hasta el próximo viernes a medianoche. 11:59 p.m. Y por último, pues vamos a habilitar también el examen final. El examen final solo va a estar activado hasta el día jueves, para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Y por último, pues también les voy a activar este otro examen. Aquí nos aparece como examen, pero en realidad es una encuesta sobre cómo les pareció el curso, ¿verdad? Entonces es esta parte de comentarios del curso. ¿Qué es lo que les va a servir o lo que tienen que realizar para
para poder realizar su examen final. Entonces, de igual forma, tienen que realizar este de acá. Lo vamos a dejar activado también hasta el día viernes. Pero antes de realizar su examen final, tienen que realizar este de comentarios del curso. Si no lo realizan, es muy probable que no les deje realizar el examen final. Entonces, antes de realizar su examen final, revisen que hayan realizado este de comentarios del curso. Sí, entonces ahí ya tenemos activadas todas las evaluaciones para que ya las puedan estar trabajando. Recuerden que el contenido de cada una de las evaluaciones es en base a los temas que se han estado trabajando. Entonces, si ya leyeron cada uno de los capítulos, este punto de las evaluaciones, pues no se les debería de complicar tanto. Cualquier dificultad que tengan para poderlo realizar, que de repente ya les apareciera desactivado o necesitan realizar una segunda oportunidad y les pide autorización, pues escríbanme para que yo se los pueda habilitar o se los pueda activar. ¿Sí? Y entonces con esto estaríamos terminando la parte de Metacad de Cisco. Cuando ya hayan finalizado todas sus evaluaciones, ya hayan revisado que hayan aprobado, ya pueden descargar su certificado. Para descargar su certificado, pues me comentan, me avisan para que yo pueda, en este caso, pues gestionarlo y ustedes ya lo puedan descargar desde el lugar donde se encuentre. ¿Sí? Esto sería en caso del curso de NetAcad, ¿verdad? Y ahí, pues entonces ya tendríamos finalizada este punto y ahora, pues entonces nos vamos a pasar a la parte de aulas virtuales. En aulas virtuales van a encontrar ustedes ya los contenidos para trabajar la presente semana. Recuerden que la semana pasada pues estábamos trabajando la parte del resultado de aprendizaje número 2, el cual pues se enfocaba en el soporte que nosotros le vamos a brindar al manejo de herramientas ofimáticas avanzadas. Acá nosotros nos vamos a centrar, les había comentado yo, principalmente en lo que es las aplicaciones de Microsoft Office. De estas aplicaciones, pues 3 de ellas son las mayormente utilizadas. Yo les había dicho que uno de los requisitos para ingresar a técnico en reparación, pues era de que ustedes pues ya tuvieran el manejo de estas aplicaciones. Tal vez no de una forma avanzada, pero sí de una forma básica, que conocieran que era Word, que era Excel, que era PowerPoint, para qué se utilizaba cada una de ellas. Y en base a ello, pues nosotros más adelante pudiéramos darle algún tipo de soporte a algunas solicitudes de las personas o de los clientes que nos visitaran propiamente a nosotros o nuestro negocio, si así lo tuviéramos, o en el lugar donde nosotros desarrolláramos esta actividad como trabajo, ¿verdad? ¿Qué habilidades vamos a tener para el manejo de estas aplicaciones? De nada me serviría a mí tener todas las capacidades, todas las características para poder reparar una computadora si al final no la puedo utilizar. Entonces, sí es bien importante que nosotros complementemos nuestros aprendizajes con el uso de estas aplicaciones. Y entonces a raíz de eso, pues dentro de este módulo de soporte de IT y ofimático, pues se incluye el manejo de estas herramientas. Pero aquí no nos enfocamos en procedimientos básicos, sino que ya pretendemos enfocarnos en procedimientos un poco más avanzados. O sea, ahondar más en el uso de las aplicaciones. Y entonces, la semana pasada, nosotros trabajábamos lo que era Microsoft Word, donde nosotros pues podíamos verificar algunos procedimientos que nos podrían ayudar a automatizar la información. Por acá, entonces ustedes en Microsoft Word pues van a encontrar algunos videos que nos muestran cómo poder utilizar esta aplicación, pero ya de una forma más avanzada, ¿verdad? Utilizando referencias, utilizando combinación de correspondencia, el control de cambios que en algunos momentos pues es necesario activarlo y de esa forma pues desarrollamos nuestros contenidos la semana pasada. Ahora, para esta semana, pues nos toca trabajar lo que es Microsoft Excel. Como un primer punto dentro de la plataforma, en lo que yo les coloco, pues es un video motivacional para que ustedes lo puedan observar y luego de observar ese video, pues puedan interactuar dejando algún comentario sobre lo que pudieron observar en ese video. ¿Sí? Entonces, ese sería el primer punto o el primer paso dentro de la plataforma de aulas virtuales. Luego, pues ya empezamos con el uso propiamente de Microsoft Excel.
¿Qué es lo que nosotros vamos a necesitar conocer dentro de este programa? En realidad, en Microsoft Excel, pues hay un sinfín de actividades que nosotros podemos realizar y que dependiendo del uso que nosotros queremos darle, pues podemos dejar este libro o este archivo de Microsoft Excel de una forma automatizada según nuestros conocimientos. ¿Sí? Entonces, tratar de ahondar en Microsoft Excel, pues sí nos llevaría un sinfín de tiempo, pero vamos a tratar de abarcar las opciones mayormente utilizadas. Y entonces ahí en la plataforma de aulas virtuales ya aparecen esos contenidos que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Muy bien, entonces venimos por acá y dentro de lo que se les ha compartido ahí, tenemos algunos videos. Estos videos pues explican el uso de cada una de las opciones dentro del programa de Microsoft Excel. Número uno, tenemos la edición básica de Excel. Aunque en realidad pues estos mecanismos ustedes ya los deberían de manejar, en ese video pues les explico cómo ustedes pueden empezar a utilizar Microsoft Excel para los que tienen todavía la dificultad para poderlo utilizar. Luego, pues, cómo crear fórmulas y funciones en Microsoft Excel. ¿Cuál es la diferencia entre una fórmula y una función? Entonces, a ver, Mayerle, ¿sabe usted cuál es la diferencia entre una fórmula y una función en Microsoft Excel? Pues si no estoy mal, la fórmula es la que se crea para, como para, por ejemplo, agregar la fecha de forma automática y pues una función es la que brinda. Muy bien. Dianita, ¿cuál es la diferencia entre una fórmula y una función? Yo creo que digamos que las funciones ya vienen predefinidas en el programa y no las podemos modificar, digamos, en cambio las fórmulas sí nosotros las podemos ir creando. Por ejemplo, si queremos multiplicar y restar o cosas así. En cambio las funciones sí ya vienen predefinidas, digamos. Exactamente, ¿sí? Esas serían entonces las características entre las fórmulas y funciones. Las funciones, como lo dijo Diana, pues ya están preestablecidas en Excel. Muy probablemente nosotros ni sabemos cómo hace Excel para obtener el resultado, pero al final lo obtenemos, ¿verdad? Nosotros solo hacemos uso de esas funciones. En cambio, las fórmulas nosotros las elaboramos manualmente. Nosotros le decimos a Microsoft Excel qué es lo que va a realizar. Si yo quiero que sume, que reste, que multiplique, que haga una comparación, todo eso yo se lo voy a ir indicando de forma manual. En cambio, con las funciones, pues de forma mecánica o automática, ya vienen en el programa de Microsoft Excel. Yo simplemente las invoco a través de su nombre y automáticamente me va a devolver algún resultado. Para nosotros ese procedimiento es oculto, aunque en realidad en algunos casos nosotros sabemos en realidad qué es lo que realiza, ¿verdad? Entonces, eso sería en esta parte de fórmulas y funciones, que en este video, pues eso es lo que se explica, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia y cómo crear una y otra? Luego, pues, dentro de las fórmulas y dentro de las funciones, nosotros podemos utilizar algún tipo de referencias. En Microsoft Excel podemos utilizar dos tipos de datos, los datos variables o los datos constantes. Los datos variables es cuando nosotros utilizamos alguna referencia a alguna celda. ¿Por qué son variables? Porque va a depender del valor que yo ingrese dentro de la celda, así va a ser la forma en la que yo voy a obtener un resultado. Luego de eso, pues, cuando nosotros vamos a hablar de referencias, en Microsoft Excel tenemos tres tipos de referencias. Y que dependiendo de lo que nosotros vayamos a utilizar o de lo que nosotros vayamos a trabajar, podemos hacer uso de estos tipos de referencias. En primer lugar, este tipo de referencias se utiliza para poder automatizar los procesos y hacerlos más simples, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una tabla de 100 datos
y quiero calcular un valor específico para cada dato, yo puedo crear una fórmula y luego solo replicarla en todas las demás celdas. Pero si yo no utilizo una referencia correcta, puede que esa fórmula pues se me vaya a alterar y que no me calcule los resultados que yo necesito. Entonces sería el punto principal. Denme un segundito y ahorita continúo. Muy bien, entonces les decía que dependiendo de estos tipos de referencias, así nosotros las vamos a poder estar utilizando. Ustedes pueden observar cuando ya vean ese video, dar cuenta de que referencias pues nos van a automatizar en algunos casos algunos procedimientos si las utilizamos bien. Ahora, si no utilizamos una referencia bien, automáticamente puede que mi procedimiento tenga que hacerlo manualmente. Y como les digo, si son 3, 4 datos, pues no me costaría nada hacer 4 fórmulas o 4 funciones. Pero si ya son más de 10, 20, 30 datos los que yo tengo que calcular, ahí es donde yo veo la complicación, ¿verdad? Entonces, lo adecuado es que yo utilice este tipo de referencias. Luego de eso, pues hablamos de ya en sí de algunas funciones que trae por defecto Microsoft Excel, que en realidad el conjunto de funciones son muchísimas las que nosotros podemos utilizar y que tenemos para diferentes casos. De hecho, pues en Microsoft Excel vienen agrupadas por tipo de funciones. Tenemos funciones lógicas, funciones financieras, funciones de texto, funciones de fecha, y que dependiendo de lo que nosotros necesitemos, pues así las podemos ir utilizando. Acá yo les dejo algunos videos de las utilizaciones de fórmulas o funciones más comunes, como por ejemplo la función si, la función y la función o, el formato condicional de las celdas, la función buscar v y la configuración de página. Esos son los contenidos que ya aparecen dentro de la plataforma. Como les digo, en cada uno de estos videos se explica a detalle cómo utilizar este tipo de mecanismos o este tipo de procedimientos dentro de Microsoft Excel. Y luego pues tenemos la tarea para esta semana. Veamos en qué consiste la tarea. Les voy a explicar de primero la tarea y luego pues les estaría explicando cómo algunas las partes de estos procedimientos lo voy a tratar de hacer así bien resumido porque ustedes ya tienen ahí los videos para que los puedan ver de una forma más explícita. Aunque yo sé perfectamente bien que muchos de ustedes pues ya han trabajado estas funciones, ya han desarrollado algunos libros o algunas hojas de cálculo con estas funciones específicamente desarrolladas, ¿verdad? Entonces vamos a ver por acá la tarea, y en este caso pues la tarea dice de la siguiente forma: elaborar documentos de textos avanzados en Microsoft Excel. Descarga los archivos PDF adjuntos que aparecen en la parte de abajo y luego resuelve los ejercicios que se encuentran descritos en ellos. Realiza todos los ejercicios en un solo libro de Excel, utilizando diferentes hojas de cálculos, las cuales deben estar identificadas. Sube tu libro en Excel con los ejercicios resueltos. Guárdalo con tu nombre. Entonces aquí ustedes lo que van a subir es un solo libro de Excel con estos ejercicios resueltos. ¿Qué contienen estos ejercicios? Se los voy a mostrar. Voy a compartirles por acá la pantalla. Y vamos a ver por acá entonces cuáles son esos ejercicios. Los ejercicios se basan en la función sí y también en la función buscar v. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, son dos archivos los que yo les compartí. Uno sobre la función sí y el otro sobre la función buscar v. Entonces, cada ejercicio lo van a realizar en una hoja diferente dentro de Microsoft Excel. Por ejemplo, voy a abrir yo ahorita mi libro de Excel. Abro Excel. Ya estamos dentro de Microsoft Excel y entonces en la primera hoja voy a registrar el primer ejercicio, que sería el ejercicio 1 de la función sí. Muy bien, entonces venimos acá
vamos a cambiarle el nombre a la hoja. Vamos a ponerle aquí ejercicio 1 y le vamos a poner sí. ¿Sí? De esta forma vamos a identificar. Y entonces acá yo tendría que realizar este ejercicio que acá se encuentra descrito. Para cada ejercicio, pues ahí tiene las instrucciones de cómo se va a trabajar. Venimos acá y en la otra hoja, agregamos una hoja más, en la hoja 2, cambiamos el nombre y aquí sería ejercicio 2, sí. Y luego cuando terminamos estos dos ejercicios, entonces nos pasamos a los de buscar V. Y en buscar V, pues también tenemos 2 ejercicios más. Y entonces nuestro libro de Excel tendría que tener 4 hojas de cálculo. ¿Sí? Y eso es lo que ustedes van a subir acá en esta parte de la tarea, los ejercicios ya resueltos. ¿Sí? ¿Estamos con eso? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Muy bien, si tuvieran dudas, si tuvieran preguntas, pues me las pueden ir haciendo, no tengan pena, pueden levantar la mano o pueden activar directamente su micrófono para poder consultarme las dudas o preguntas que tengan sobre estos procedimientos. Entonces vamos a ver por acá. Vamos a venir aquí a nuestro libro de Excel y veamos qué es lo que nos aparece dentro de la plataforma para que lo vayamos trabajando. Edición básica de Microsoft Excel. Cuando hablamos de edición básica estamos hablando de qué procedimientos vamos a utilizar para dejar nuestro documento de una forma presentable. Para ello pues vamos a trabajar sobre la ficha de inicio, el grupo fuente para trabajar el tipo de letra, la alineación para definir cómo va a estar la alineación dentro de mi documento, el formato o el estilo de las celdas, el formato de las celdas, definiendo qué tipos de datos se van a trabajar y en este caso, pues, los tipos de funciones como automáticas que tenemos en Microsoft Excel. En Excel, nosotros tenemos que tener en cuenta de que vamos a tener que trabajar con datos específicos. Esos datos, pues, yo voy a ir definiendo qué tipos de datos voy a utilizar. En Excel, en la ficha de inicio, pues yo voy a tener acá los tipos de datos que comúnmente se van a utilizar. A la hora de que yo los desplazo, pues puedo seleccionar acá el tipo de dato a utilizar. Entonces vamos a utilizar estos documentos de ejemplo para poder desarrollar estas actividades. Vamos a venir acá y vamos a empezar con el ejercicio sí. Muy bien, entonces, les había dicho que íbamos a tomar como ejemplo este ejercicio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a venir acá y vamos a crear nuestro cuadro de calificaciones. Entonces, para ello, pues vamos a crear aquí, vamos a empezar a ingresar los datos. Participante, vamos a poner acá unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, y el promedio. Muy bien, entonces vean, ahorita yo ya estoy ingresando los datos, pero como estamos en la edición básica lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a definir cómo se van a observar estos datos acá. Entonces para ello, pues yo voy a seleccionar acá mis datos, voy a seleccionar un tipo de letra específico, le voy a definir los efectos, los tamaños que van a trabajar, y si se dan cuenta, pues aquí hay algunos datos que no se están visualizando. Para ello, pues yo puedo venir al formato de celda y autoajustar el ancho de la columna para que automáticamente pues deje el ancho de forma que se pueda observar. Voy a ingresar 5 datos, nombres de los participantes, Juan Pérez, María López, Ana Gómez, Luis Orozco,
Pablo Fernández. ¿Sí? Y entonces ahí yo ya estoy ingresando los datos. De igual forma, yo quiero modificar para que el texto de acá se vea de una forma diferente. Entonces yo voy a venir acá y voy a seleccionar el tipo de letra que vamos a estar utilizando. Luego para eso en la edición básica pues también voy a definir cómo voy a observar, en este caso los bordes, si yo deseo algún tipo de color de relleno. ¿Sí? Y de igual forma pues voy a aumentar acá el espacio para que se vea. Voy a venir y voy a ingresar datos a estos registros, ¿verdad? Vean, aquí yo lo puedo hacer manualmente o también puedo hacer uso de algunas funciones. Por ejemplo, para utilizar fórmulas o funciones dentro de Microsoft Excel, siempre voy a utilizar el signo de igual. O también las puedo hacer desde el asistente en la parte de la ficha fórmulas. Y si se dan cuenta, entonces acá yo ya estoy trabajando con la edición básica de Microsoft Excel. Yo ya edité acá mi tabla para que se vea de una forma diferente. Yo podría haber ingresado únicamente el texto, o podría haber dejado mi tabla de esta forma, pero no se vería de una forma presentable. Entonces, vengo yo acá y lo que voy a hacer es que voy a agregar algunas configuraciones para que pueda verse de una forma más presentable. Venimos acá y entonces ya nos aparece la parte de fórmulas y funciones en Microsoft Excel. Entonces decíamos que una función pues ya viene preestablecida en Excel y aquí pues en la ficha fórmulas encontramos todas las funciones que tenemos disponibles para poder trabajar. Yo les decía que están agrupadas según el tipo de funciones, financieras, lógicas, de texto, fecha y hora, búsqueda y referencias, matemáticas y trigonométricas. Yo aquí voy a utilizar una función que me permita ingresar de forma automática números, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar la función aleatorio entre, siempre inicio por el signo de igual, y le voy a decir que me ponga notas de 50, punto y coma, al nivel superior 100, de 50 a 100. Y si se dan cuenta, pues ahí ya me puso una nota. Yo puedo venir, copiar, control C, seleccionar todas las celdas donde lo quiero pegar y pegarlo con control V. Pase adelante, señor. En una de las máquinas que está de color verde, ahí puede sentarse. La enciende y trata de ingresar a internet. Muy bien, entonces venimos por acá y entonces promedio no lo vamos a colocar. Lo voy a eliminar. Y si se dan cuenta, pues ahí ya tengo notas. La cuestión es de que si yo dejo estas notas con la función de aleatorio entre, cada vez que yo realizo un procedimiento, por ejemplo, vengo y ingreso algo en una celda, vean que automáticamente cambian los datos. Entonces yo voy a dejar estos datos fijos o estáticos, copiándolos, control C, y pegándolos con clic derecho, pegando todos los valores. Y de esta forma, pues yo ya dejé los datos estáticos. La función aleatorio entre me sirvió únicamente para poder ingresar los números, ¿verdad? Para que yo no los ingresara manualmente, pues lo hice de esta forma. Le voy a decir que el contenido de cada celda pues va a ir centrado dentro de las celdas y ya nos quedaría de esta forma. Continuamos por acá. Denme un minutito. Muy bien, y entonces acá tenemos ya ingresadas las notas y ahora pues nos tocaría calcular el promedio. El promedio pues de igual forma lo podemos calcular con una función o con una fórmula. En este caso, hablando de fórmulas y funciones, se nos va a facilitar en un punto determinado utilizar una función o a veces una fórmula, dependiendo de la característica del ejercicio que nosotros vayamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando este ejercicio, si se dan cuenta, pues es muy similar a este que está por acá. Pueden realizarlo de la forma que yo lo estoy haciendo. Y entonces venimos acá y podríamos hacerlo con la función. Para utilizar la función, pues yo coloco el signo de igual, el nombre de la función, que sería promedio. Para utilizar una función como función esencial, es que ustedes conozcan el nombre de las funciones. En este caso sería promedio. Selecciono los datos que voy a trabajar, presiono Enter y ya tengo el cálculo del promedio. Eso lo hice con una función. ¿Con una fórmula lo podría trabajar? Claro que sí. ¿Cómo calculo un promedio? En primer lugar, pues sumo cada una de las notas, ¿sí? Haciendo referencia a ellas. La referencia, pues, va a ser
colocando el nombre de la celda, ¿verdad? La referencia nosotros la utilizamos con el nombre de la celda. Si se dan cuenta, aquí la referencia sería C3, D3, E3 y F3. Los valores pues van a depender de esos datos que estén ingresados en cada celda. Luego de que haya sumado todo, pues lo divido entre la cantidad de notas, la cantidad total de notas, que sería 1, 2, 3 y 4. Divido 4 y yo ya tengo calculado ahí el promedio. De esta forma, pues yo puedo calcular el promedio. Lo hice de primero con una función y en la segunda lo hice con una forma. Pero para nosotros, ¿cuál se nos facilitaría más? A ver, en este caso, por ejemplo, Milter. ¿Qué sería más fácil? ¿Trabajar con una función o con una fórmula para calcular el promedio? Yo diría que con una fórmula, con una función. Exactamente, si se dan cuenta aquí, pues se nos facilita más trabajarlo con una función. Entonces yo vengo acá y luego para replicar esta función, yo puedo venir y únicamente arrastrar sobre las celdas, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues ahí automáticamente ya me calculó todos los demás promedios. Pero ¿cómo hizo posible Microsoft Excel este procedimiento? Para realizar este procedimiento, pues utilicé la opción de tipos de referencias. ¿Por qué tipos de referencias? Porque ahorita aquí yo estoy utilizando algún tipo de referencia. Si se dan cuenta, C2 a F2, estoy haciendo referencias a las celdas. Pero en este caso, las referencias que estoy utilizando se le conoce como el nombre de referencia relativa. ¿Por qué es una referencia relativa? Porque cuando yo copio y pego esa función, o cuando yo arrastro esa función, automáticamente cambia de valores. Ve, aquí ya pasó a C3 a F3, aquí ya pasó de C4 a F4, y aquí ya pasó a C5, F5 y así sucesivamente. Si yo la voy arrastrando hacia abajo, pues va cambiando de forma automática. Esa es una referencia relativa. Pero también tenemos otro tipo de referencia, por ejemplo, una referencia absoluta. La referencia absoluta es cuando yo decido que ese dato no tenga que cambiar dentro en este caso, pues, dentro de mi libro de Excel, porque siempre va a ser a ese dato al que va a hacer referencia. Por ejemplo, acá, el promedio. Le vamos a poner acá promedio aproximado. Y el promedio aproximado voy a escribir acá abajo, promedio aproximado es igual a, en este caso, sumarle 5% de la nota obtenida. ¿Sí? Muy bien. Y entonces acá vamos a poner acá el promedio aproximado y le vamos a poner acá el 5%. Vamos a poner acá que es porcentaje. Y esta es la celda que nos va a servir como guía para definir cómo calcular el promedio aproximado. Entonces, promedio aproximado va a ser igual a esta nota por esta celda de acá más esta nota. ¿Por qué? Porque nos dice que le vamos a sumar el promedio aproximado, sumarle 5% de la nota obtenida o del promedio. Y entonces vean que ahí ya nos dio una nota más aproximada. Voy a copiar este formato para pegarlo por acá. Y entonces acá, vean que ya tenemos los datos. Ahora venimos acá. Ahorita estoy utilizando referencias relativas. Pero ¿qué pasa si yo únicamente arrastro esta función hacia abajo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Vean, aquí me dio otra vez 50. 75, aquí 65 y aquí 81. ¿Por qué? Si yo le estoy diciendo que me sume 5%. Solo la primera me funcionó. Entremos a revisar cómo nos quedó la función. Si entramos, nos damos cuenta que aquí bajó a G3. Ya está multiplicando por esta celda que no tiene ningún contenido. Venimos a esta otra, G4 bajó una. Aquí baja a la otra y yo quería que siempre fuera sobre esta celda. Entonces ahí es donde yo ya veo la necesidad de utilizar un tipo de referencia diferente. Y para ello, pues yo voy a venir acá a esta celda donde se calcula el promedio aproximado. Selecciono la celda que es G2 y a esta celda yo le voy a aplicar un tipo de referencia absoluta. Para aplicarle la referencia absoluta voy a presionar F4. Vean qué fue lo que sucedió. Se le agregaron unos signos de dólar a esta celda o a esta referencia de celda. Le doy Enter y ahora sí voy a arrastrar mi fórmula hacia abajo. La arrastro hacia abajo y nos vamos a dar cuenta que ahora sí cambió, ¿sí? Si se dan cuenta, pues ya cambió
que en este caso, pues, nos está modificando el resultado que vamos a obtener. Solo que en este caso puede ser que el resultado no sea el que nosotros necesitemos. Vamos a revisar nuevamente. Aquí de primero tendría que multiplicar. Luego sumarle la nota. Vamos a arrastrarla nuevamente. Ah, bueno, es que no es G2. Aquí no es G2 la que nosotros tenemos que bloquear o a la que le tenemos que cambiar referencia. Aquí sería el 5%, que en este caso sería C14. La vamos a bloquear y ahora sí. Y vean que ahora sí ya nos funcionó nuestra referencia o nuestra función que estábamos creando. Yo entro a la celda, verifico y sí está multiplicando esto por el 5% y luego se le está sumando esa cantidad. Y entonces ahí ya nos da un dato aproximado. Vamos a venir acá, si queremos quitar los decimales, pues aquí tenemos el botoncito para disminuir los decimales y automáticamente ya los tenemos eliminados, ya nos da una nota como tal. Y de esta forma, pues yo ya he utilizado la edición básica, fórmulas y funciones y la referencia de esa celda. La función sí. ¿Qué es la función sí? La función sí es una función lógica que me va a servir a mí para calcular o para determinar en base a una condición los resultados que yo deseo obtener. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar nuestro criterio de resultado. Y el resultado lo voy a escribir acá abajo. Resultado. Dos puntos. Si el promedio aproximado es mayor a 70, el alumno o participante está aprobado. Si el promedio es menor a 70, el participante está reprobado. Entonces, de esta forma, vean que ahí yo ya tengo mi criterio y estoy definiendo. Yo quiero saber cuántos ganaron y cuántos perdieron. Quiénes ganaron y quiénes perdieron la materia que estoy calculando. Y eso pues lo voy a hacer a través del resultado. ¿Cuál va a ser mi criterio? Que si su nota es mayor a 70, ganó. Si su nota es inferior a 70, pues automáticamente perdió. Vengo yo acá y el resultado, pues yo ya utilizo una función lógica. Yo puedo hacerlo desde la ficha fórmulas, utilizando el asistente, o lo puedo hacer también ingresando de forma manual la función. Lo voy a hacer de primero de forma manual, con el signo de igual, ingreso el nombre de la función, el nombre de la función es la función sí, y luego mi prueba lógica. ¿Cuál va a ser mi prueba lógica? La condición que me están poniendo acá. En realidad yo puedo hacerlo de dos formas, comparando que sea mayor a 70 o comparando que sea menor a 70. La que yo considere más fácil, pues es la que voy a aplicar. Yo voy a venir acá y voy a seleccionar el promedio aproximado. Si el promedio aproximado es menor, vamos a poner el signo de menor a 70, ¿qué es lo que va a suceder? Punto y coma. Si el valor es verdadero, yo quiero que muestre un texto, lo voy a poner entre comillas. Comillas, si el valor es verdadero, le vamos a poner reprobado. O sea, si la nota es menor a 70, que le ponga reprobado, punto y coma. El valor, si es falso, ¿qué pasa si esto es falso? Si no es menor a 70, lógicamente es porque es mayor a 70. Si es mayor a 70, le vamos a poner aprobado. ¿Sí? Y vean que ahí ya tengo creada mi función. Dice que este alumno fue aprobado. Lógicamente sí, porque tiene una nota mayor a 75. A 70. Yo vengo acá y puedo arrastrar esta función hacia abajo y automáticamente me va a ir dando los resultados que yo necesito. Voy a copiar este formato para que se vaya ampliando mi tablita y entonces vean ahí, ya me muestra quiénes están aprobados y quiénes están reprobados. Este está reprobado porque no llegó a 70 y este también está reprobado porque no llegó a 70. Ahorita yo lo hice de forma manual. Bien, puedo venir a la ficha fórmulas, seleccionar en las funciones lógicas, selecciono la función sí, y vean que lo que me abre es un cuadro de diálogo. Aquí pongo la prueba lógica, que sería exactamente la misma, que este promedio aproximado sea menor a 70, el valor si es verdadero, reprobado, y el valor si es falso, aprobado. ¿Sí? Utilizando este asistente,
automáticamente me va a dar un resultado. Resultado de la fórmula dice que es falso y va a ser aprobado. ¿Le vamos a aceptar? Bueno, aquí nos dio un pequeño error porque ya teníamos una fórmula anteriormente creada. Vamos a borrar esta fórmula y ahora sí, ya nos da el resultado. Y así nosotros pues podemos ir calculando a través de la función sí valores específicos donde se utilicen condiciones. ¿Sí? De esta forma pues ya tenemos cubierta la función sí. Esa función sí nosotros la podemos combinar con un formato condicional. Por ejemplo, es el formato condicional similar a la función sí porque nos va a permitir configurar el formato de nuestra celda en base a una condición. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, acá voy a seleccionar esta parte de estas celdas, voy a ir a la ficha de inicio. En formato condicional dice que va a depender de una condición la forma de el formato que va a tener nuestras celdas. Por ejemplo, nosotros podemos venir acá y vamos a resaltar para celdas con valores específicos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a seleccionar texto que contiene. Si contiene aprobado, le voy a decir yo que le coloque un color verde. Le doy clic en aceptar y entonces vean, todos los que fueron aprobados aparecen en color verde. Ahora vengo acá, nuevamente voy a formato condicional, voy a agregar otra regla, texto que contiene y le voy a poner reprobado. Y lo vamos a dejar en relleno rojo con texto rojo. Y entonces vean, los datos que estén aprobados pues me van a aparecer en verde y los que estén reprobados en rojo. De esta forma yo con el formato condicional puedo ver ya de una forma distinta el contenido de mis celdas. Si yo vengo acá y por ejemplo este que está aprobado, le vamos a poner aquí una nota de 50 y automáticamente, vamos a bajar aquí, perdió. ¿Sí? Y entonces automáticamente con la palabra o con la función sí me muestra la palabra reprobada y con el formato condicional me muestra el color de la celda a rojo para definir que está reprobado. Lo vamos a hacer que gane nuevamente y ya nos aparecería en color verde con el texto aprobado. De esta forma, pues yo ya estoy utilizando el formato condicional. En este video ustedes van a ver cómo combinar la función y yo. Esta función se combina con la función sí cuando nosotros queremos ampliar la cantidad de verificaciones. Ahorita solo verificamos una, ¿verdad? Una condición, que en este caso que el promedio fuera mayor a 70. Pero ¿qué pasa si tenemos más de una condición? Para eso, pues ya utilizamos la combinación de la función y la función o. Por último, antes de terminar nuestra clase del día de hoy, vamos a ver la función buscar v, que esta ya es una función que se utiliza para búsqueda y referencia. Entonces, por ejemplo, yo aquí solo tenemos 5 datos, pero supongamos que esta tablita tuviera 100 datos registrados y yo necesito conocer el nombre específico o necesito conocer el dato específico de algún participante. Entonces aquí, vengo yo acá y vamos a poner acá búsqueda de resultados. Y aquí vamos a poner código o número de participantes. Muy bien. Y entonces acá vamos a poner acá el resultado. Yo lo único que quiero que me muestre es el resultado. ¿En base a qué? A un código o número de participantes. Vamos a ajustar aquí el texto. Lo vamos a centrar. Aquí vamos a combinar. Vamos a cambiar el tipo de letra. Venimos acá. También vamos a darle algún tipo de formato. Esto es solo para que se vea bonito, ¿verdad? Y aquí en los resultados vamos a también alterar. Vamos a poner nuestro tipo de letra, el tamaño. Y le vamos a poner el color verde. Ahí está.
Este dejémoslo sin relleno. Muy bien. Entonces aquí en el número del participante vamos a definir que aquí se puede ingresar el número, ¿verdad? Ahorita tenemos del 1 al 5. Y en resultado queremos que nos muestre este resultado que está acá. O sea, lo único que queremos saber es si fue aprobado o si fue reprobado. Y entonces para ello utilizamos la función buscar v, que lo que hace esta función pues es realizar una búsqueda en una matriz o en una tabla de datos. Dice que primero tenemos que colocar el valor buscado. ¿Cuál va a ser el valor buscado? El valor buscado pues va a ser ese código o ese número de participante que yo voy a buscar dentro de mi lista. ¿Y dónde se va a encontrar? En esta celda. ¿Sí? Punto y coma. La matriz o tabla, ¿de dónde lo va a buscar? En esta tabla que yo tengo acá arriba. Ya la tengo seleccionada. El indicador de columnas quiere decir cuál va a ser la columna que va a utilizar para mostrarme el resultado. Ahí tengo que ingresar un número de columnas. Algunos ingresan la letra, que es la columna I. No, tenemos que ingresar el número de columna. Y el número de columna la voy a empezar a contar desde donde seleccioné mi tabla. Columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, el indicador de columna sería la columna 9, porque es el resultado que yo quiero mostrar. Por último, me dice el rango, o en este caso hace referencia a la coincidencia. Tenemos valor verdadero o valor falso. ¿Cuál es la diferencia entre verdadero y falso? El verdadero me da una coincidencia aproximada. Quiere decir que si yo pongo un número que no existe en la lista, me busca el número más cercano para devolverme el resultado. Ahora, el valor falso en la parte del rango o en la coincidencia dice que es una exacta. Quiere decir que va a buscar el número específicamente y si no lo encuentra, me da un error. Entonces yo ahorita como quiero un dato fijo o un dato exacto, voy a seleccionar la opción falso. Cierro el paréntesis y le doy enter. Y ahorita como no encuentra ningún número, porque yo no he ingresado uno, me da un error ND, que quiere decir que ese dato no existe. Pero si yo vengo acá y, por ejemplo, ingreso el número 3, automáticamente me dice que está aprobado. Si yo vengo e ingreso el número 2, me dice que el resultado es reprobado. ¿Y quién es? Bueno, si yo no sé quién es y quiero saber el nombre, también lo puedo buscar. Yo lo voy a poner acá, participante. Vamos a copiar este formato, lo vamos a poner acá. Y ahora también este formato lo vamos a pegar por acá. Y ahora entonces vamos a buscar el nombre del participante. ¿Quién es el participante? Nuevamente le vamos a dar con buscar V. ¿Cuál va a ser el valor buscado? Nuevamente va a ser este. La matriz de búsqueda pues va a ser toda la tabla. El indicador de columnas. ¿Qué número de columnas sería ahorita? Columna 1 y columna 2. Sería la columna 2. Y vamos a pedir que sea una coincidencia exacta. ¿Sí? Y entonces vean que ahí ya me va mostrando el nombre. Entonces me muestra el resultado y me muestra el nombre. Quiero ver yo el código del participante 4. Dice que está reprobado y es Luis Orozco. El código del participante 5 está aprobado y es Pablo Fernández. Y de esta forma, pues yo ya tengo el uso de la función buscar V. ¿Sí? Con eso, pues hemos tratado de cubrir la mayor cantidad de procedimientos que ya se encuentran descritos dentro de la plataforma. Como les dije, ahorita pues lo hice de una forma así rápida, pero acá en cada uno de los tutoriales que les he compartido, los cuales pues yo elaboré, trato de explicarlo de una forma más detallada. Entonces, en base a esto, ustedes ya pueden realizar su tarea. Recuerden que es un solo libro de Excel con diferentes hojas de cálculo. Y antes de terminar, pues no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran agregar a la clase. José, Milter o Mayer. Solo una duda Dígame, Milter. acerca del Word, del Microsoft Word, para hacer una impresión así en la impresora, pero sin márgenes. Haz de cuenta que a la hora de que yo quería imprimir una, una fotografía, pero sin márgenes, la compu decía que no se podía. No sé si había que configurar la impresora o cuál.
En este caso son las dos opciones. Tenemos que configurar en primer lugar nuestro documento para que permita imprimir sin márgenes. En las opciones de impresión, dependiendo del tipo de impresora, pues también la impresora tiene que estar configurada. Porque dependiendo de la impresora puede que nosotros hayamos configurado nuestro documento para que se imprima sin márgenes, pero por defecto la impresora ya trae sus configuraciones de papel y de márgenes, entonces también tenemos que verificar eso, ¿verdad? Para que si nosotros queremos imprimir sin márgenes, pues nos permita realizar esa impresión sin tener necesidad de tener que hacerlo manualmente, ¿verdad? Pero sí te lo tenemos que verificar dentro de la impresora. ¿Sí me entienden? Entonces habría que verificar las opciones de impresión a la hora de que vayas a imprimir. Cuando estás imprimiendo, te da la opción de configurar. Hay algunas impresoras que no lo permiten. ¿Sí? Entonces eso también lo tenemos que tener claro, ¿verdad? Que hay impresoras que no dejan configurar esas opciones porque ya vienen predefinidas o preestablecidas sus opciones de configuración. Muy bien, gracias. Sí. ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso de que necesitemos imprimir en el tamaño carta, pero la impresora no me deja sin márgenes? Tendríamos que configurar un tamaño de hoja más grande dentro de mi documento y ahí dejar sin márgenes el tamaño de la hoja tamaño carta, ¿verdad? Para que al final pues ya me pueda salir de este tamaño a la hora de imprimir. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, jóvenes? Y si no, pues con esto estaríamos terminando la clase el día de hoy. Recuerden, les voy a escribir ahí en el grupo de WhatsApp cuáles son las evaluaciones que tienen pendientes para que las puedan empezar a trabajar. Mañana recuerden que no tenemos clase en línea, solo les suplico pues, que puedan ponerse al día en relación a sus evaluaciones y a las actividades que tienen pendientes en aulas virtuales. Cualquier cosa, estoy ahí en la disposición de poderlos apoyar. Pueden comunicarse conmigo a través de WhatsApp y estaré resolviendo ahí sus dudas o preguntas. Que tengan un bonito día y nos vemos el próximo jueves a las 8:30.